¿Sabías que un rasgo que comparten las personas exitosas es que se rodean de otras personas exitosas? Normalmente tienen grupos de amigos en los que se reúnen para compartir ideas. Bueno, te tengo una buena noticia. No necesitas amigos exitosos porque cada semana te los traigo yo, Miguel Aranda, para que conozcas sus historias y te llenes de inspiración. Esto es Emprendedores de a Pie. Comenzamos. Estamos con Gisela Cortés, originaria de Xochitepec, Estado de México, egresada de la licenciatura de Contaduría con una maestría en Administración. Tiene 16 años de experiencia trabajando en empresas multinacionales. Además, es titular del podcast The Kingspiration, un proyecto pensado en las mujeres que quieren desarrollarse personal y profesionalmente. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida. Hola, Miguel, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Estamos muy contentos de que nos acompañes y nos gustaría que nos fueras platicando sobre tu proyecto precisamente de Kingspiration, que es muy interesante y que seguramente todas las mujeres que nos están escuchando van a estar muy interesadas. Sí, claro que sí. Pues mira, este proyecto de Kingspiration básicamente es un podcast y un blog. La idea nació por ahí del 2016. Yo trabajaba en una empresa que se llama AIG, American International Group, y en algún momento mi esposo y yo fuimos de vacaciones a Alemania, pero tenía yo como que la fijación bastante fuerte de ir a trabajar a Alemania. Entonces busqué la forma de conocer a los directivos de AIG en la operación de Alemania, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a la CFO, Nina Duff se llama, y ella me platicó que cuando le tocaba hacer viajes a Suiza, porque ella estaba como responsable de la operación de la zona DACH, se llama, es decir, Austria, Alemania y Suiza, que cuando a ella le tocaba salir a Suiza, pues iba en su carro y aprovechaba el tiempo para escuchar podcasts. Y me decía, yo escuchaba que, vaya, lo que hacía era escuchar podcasts en inglés, pues para practicar y estar lista, ¿no? Porque pues su lengua nativa es el alemán. Entonces de ahí dije, oh, qué buena idea. Entonces yo empecé a escuchar podcasts aquí en la Ciudad de México, dado que en mi trayecto hacia la oficina pues invertía alrededor de 40 minutos, una hora, y empecé a buscar podcasts en la plataforma de iTunes y encontré uno muy bueno que se llama Lewis Howes, que es un americano, que es una persona de Norteamérica, quiero decir, que jugaba béisbol de manera profesional, se lesionó y eventualmente pues quedó en la quiebra, deprimido y demás, y en el podcast te platica cómo fue buscando inspiración y cómo se fue preparando para salir adelante, ¿no? Y así como el de Lewis Howes, obviamente pues era en inglés, mi intención no era inspirarme, ¿no? Sino mi intención era practicar inglés. Pero realmente ese podcast me empezó a llenar de inspiración, y dije, wow, a mí me gustaría poder escuchar un contenido similar, pero en español, porque lo que hacía, y todavía lo hace este personaje, Lewis Howes, es que entrevista a gente, hombres y mujeres, por lo general gente que está en el mundo del deporte, pero también que son emprendedores, o sea, gente que ha logrado, digamos, sobrepasar barreras. Entonces te platican cómo se fueron al hoyo, por así decirlo, en algún momento de la vida y cómo lograron salir adelante, y eso me empezó a inspirar. Entonces en mi cabeza empezó a volar la idea de por qué no buscar algo así en español, y si fuera de mujeres, pues mejor, porque la situación de la mujer en México es un poco diferente en cuestión de oportunidades a nivel profesional. Entonces empecé a buscar en español. Yo dije, no importa si es español de España, ¿no? O si es español colombiano, lo que sea, pero que sea latino, sobre todo pensando en buscar historias donde yo pudiera ver mujeres que hubieran nacido a lo mejor nacido o crecido en un mismo ambiente en el que yo, para poder entonces realmente tener una inspiración de decir, si ella pudo, yo pude, ¿no? Pero bueno, el punto es que no encontré nada, y derivado de que en verdad escuchar el podcast de Lewis Howes me inspiró, dije, bueno, ¿y por qué no lo hago yo? Entonces lo empecé a estructurar en mi cabeza, y bueno, así fue como nació esa inquietud. Lo empecé a estructurar en mi cabeza y empecé a prepararme para ello, ¿no? Básicamente el podcast, la verdad sí ha sido un éxito en el sentido de que yo pensé que no iba a poder. Sí pude, obviamente pues esto fue paulatinamente
creciendo, ¿no? ¿Cómo ves? Wow, muy interesante. Y ahorita que estabas mencionando sobre poderle hablar a las mujeres, tú has, como decíamos hace un momento, tú has trabajado en diferentes empresas europeas, americanas y latinoamericanas. ¿En dónde, bajo tu perspectiva, en dónde crees que culturalmente nos hace falta trabajar más el tema de la inclusión y de la igualdad y de generar las oportunidades para que las mujeres puedan tomar puestos de liderazgo? Pues fíjate que sí, en todos estos años, sí, ya son como 16 años que me ha tocado colaborar en empresas verdaderamente exitosas, grandes, multinacionales y con cultura empresarial todas ellas. Y la realidad es que sí me ha tocado ver mucha participación de las mujeres. Casi en todas te puedo decir que hay una gran población de mujeres, pero la realidad es que siempre nos quedamos en los mandos medios y son pocas las mujeres que terminan ocupando posiciones donde realmente sí hay toma de decisiones. Me refiero a puestos directivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que en gran medida, para llegar también a ese tipo de roles, tiene que ver como en el mindset que traemos las mujeres. O sea, las mujeres ya nos dijeron que es bien difícil crecer, ya nos dijeron que pocas llegan a esos puestos y por default, como que vamos dando por hecho de que así va a ser, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, creo yo, en barreras mentales que traemos por la idiosincrasia y cultura en la que crecemos. Y la verdad es que también mucho tiene que ver en que, a ver, o sea, para los hombres es más fácil trabajar entre hombres que trabajar con mujeres. Somos bien complicadas, esa es una realidad. Y eso los hombres lo notan. Entonces, y digo, yo lo he visto también en el día a día. Pues claro que un director va a preferir echarle la mano a otro director para que crezca y sea su par, a tener un par mujer que sabe que va a ser complicado trabajar con ella, ¿no? Entonces, o sea, son muchas, muchas, muchas cosas. Creo que nosotras tenemos el poder de cambiarlo en el sentido de que nosotras deberíamos hacer que trabajar con nosotras mismas sea una excelente experiencia y no una experiencia complicada, ¿no? Eso es lo que creo. Sí, claro. Y bueno, a mí me parece excelente, por ejemplo, tu programa, porque como dices, va más allá. O sea, el hecho de que en este momento las mujeres es más complicado para ustedes poder ocupar cargos de liderazgo, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué sigue detrás de eso? Entonces, precisamente por eso tu programa me parece que aporta un montón, porque no solamente, porque va más allá y les dice a las mujeres, ok, esto entrevistas a mujeres de diferentes áreas, o sea, con super currículums que están haciendo cosas increíbles y platicas con ellas sobre cómo lo fueron logrando, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de estas historias, de con quién has platicado, cuáles han sido las historias que más te han marcado? Uh-huh. Cuando lo inicié, la primera temporada fue enfocada en mexicanas profesionales en Alemania. Esa connotación, digamos, la di por circunstancias, ¿no? O sea, yo quería irme a vivir a Alemania, entonces dije, sería bastante bueno saber a qué se enfrenta una mexicana que busca un desarrollo profesional allá. Y pues me tocó de todo, ¿no? Desde mujeres que trabajan en empresas internacionales, que sus empresas las han exportado a la casa matriz en Alemania. Me tocó mujeres que están en el mundo del arte y de la cultura, mujeres en la ciencia también, una científica que la verdad todos mis respetos, que lo que ella hace es ayudar a mexicanos estudiantes de carreras en ciencias a irse a Alemania a hacer prácticas y demás para como que ampliar su espectro, ¿no? Ha habido de todo, ha habido mujeres emprendedoras, o sea, que tienen sus negocios, sobre todo en el extranjero, que ha sido como que en donde yo me he enfocado, o sea, mexicanas que se han desarrollado en el extranjero, pero hay de todo, ¿no? O sea, hay mujeres que sí han sufrido mucha discriminación por ser mexicanas, hay mujeres que han sufrido, que buscan a lo mejor desarrollo o desarrollo profesional o académico, que terminan llenos a estudiar doctorados, maestrías, y que por circunstancias terminan quedándose en esos países haciendo una vida de pareja, pero que de repente también el hecho de estar fuera de tu país te vuelve muy susceptible y han sido víctimas de maltrato doméstico. O sea, hay absolutamente de todo. Y digamos que mi punto de partida era pensar que
a veces nosotras como mujeres nos ponemos nosotras mismas las trabas mentales, y yo decía, bueno, si una mexicana logra salir adelante en el extranjero, yo que estoy en México, en mi país, ¿por qué no puedo hacerlo si estoy en mi país, no? Entonces como que buscaba ese punto de inspiración de decir, si esa persona que está en un mundo diferente, un mundo me refiero al tema cultural, del idioma, y con todas las barreras que implica estar fuera de tu país, porque si esa persona lo puede hacer, pues yo debería de poderlo hacer estando en mi propio país, ¿no? Entonces digo, ¿qué ha habido? Ha habido de todo, o sea, mujeres tanto en el mundo creativo, en el mundo de la ciencia, en el mundo empresarial, ha habido de todo realmente. Wow. Oye, y ahorita que estabas hablando sobre tu proyecto, sobre The Kingspiration, nos decías que no creías tú misma que lo fueras a lograr en un inicio. ¿A qué te enfrentaste? ¿Cuáles fueron los retos? O sea, vemos que tú estudiaste contaduría, que eres con maestría en administración. Entonces, este tema probablemente de la comunicación, de los programas, pues no tienes una formación al menos académica, ¿no? Me Exacto. imagino que tuviste que formarte en muchas otras cosas para poder arrancar, para finalmente poder llegar a esto, Ujú. ¿no? Sí, definitivamente, fíjate, o sea, cuando empecé a idealizar este proyecto, bueno, en mi mente a crearlo, pues, yo decía, ok, en idea suena bien, o sea, conceptualmente está bien, era como demonios lo hago, ¿no? Entonces me metí a clases de locución, fue una de las mejores experiencias de mi vida porque justo por haber, digamos, estudiado contabilidad y luego administración y toda mi vida he trabajado en temas de presupuestos, temas financieros, de controlling, etcétera. Entonces como que mi entorno profesional siempre ha sido ese, o sea, digamos, he estado rodeada de gente que estudió economía, finanzas, administración, contabilidad. Entonces, imagínate cómo es ese mundo, ¿no? No digo que sea cero creatividad, pero tampoco es lo nuestro, ¿no? Entonces, conceptualmente la idea estaba ya ahí, sonaba bien. Me meto a clases de locución y es increíble porque empiezo a conocer gente con diferentes perfiles, con diferentes formas de pensar, de actuar y demás. Entonces me enriqueció muchísimo. Pero luego venía el reto, pues yo creo que más importante, y era, ¿y quién demonios va a aceptar una entrevista conmigo si el proyecto no existe aún? Entonces, la verdad es que justo por eso fue que en la primera temporada me enfoqué en Mexicanas en Alemania, porque era justamente el año dual México-Alemania, entonces digamos que la gente estaba un poco más abierta a que eso sucediera porque existía un pretexto, ¿no? Y dado que mi primera empresa en la que trabajé es una empresa alemana que se llama Beringer Ingelheim, lo que hice fue contactar un ex compañero que era buen amigo en aquellos entonces, Efren Amador se llama, el mexicano, la empresa lo exportó, por así decirlo, a la casa matriz en Alemania. Entonces lo contacto y le digo, oye, tengo este proyecto, estoy buscando mexicanas que hayan podido desarrollarse profesionalmente de tal manera que estén ya en la casa matriz de la empresa en la que nosotros trabajábamos. Me pareció un buen punto de partida y él me dijo, claro, conozco 3, déjame les pregunto y te digo si aceptan la entrevista. Si la aceptaron, fue grandioso. Entonces eran 3 mexicanas que en aquellos entonces estaban trabajando en Beringer Ingelheim, y de ahí empecé a buscar pues a través de las redes, ¿no? Empecé a invitar, y lo que más me sorprendió es que las mexicanas que están fuera de México siempre están abiertas por hacer algo que las conecte con el país, ¿no? A lo mejor si quieres podríamos decir que estamos aprovechando la nostalgia, ¿no? Porque de verdad están buscando cómo conectarse con el país. Pero por otro lado, me pasó que busqué mujeres mexicanas aquí en México y la realidad es que pocas, pero poquísimas fueron las que aceptaron la entrevista. Por un lado, es de, pues, ¿tú quién eres, no? O sea, ¿por qué te voy a conceder por qué me voy a abrir contigo y te voy a decir mi historia? Y por otro lado, a la gente no le gusta hablar por alguna razón. Entonces, las mujeres que están fuera, a lo mejor por todo lo que se han enfrentado, son más adeptas a contar su historia y abrirse, ¿no? Ha sido una experiencia rara en ese sentido, pero bonita al mismo tiempo. Bueno, y me imagino que además, o sea, todo lo que te ha enriquecido el proyecto, o sea, no nada más con lo que aprendiste, o sea, esas nuevas habilidades te han podido llevar a lo mejor a lugares que ni siquiera habías pensado, o sea, para platicar con mujeres, pero también explorar nuevas áreas, ¿no? Porque nosotros en Kaleido hemos colaborado en diferentes ocasiones contigo para que seas la voz ahora de campañas de gobierno, de empresas, y son habilidades que probablemente en algún momento no pensaste que podrías tener, y ahora
el haber iniciado con The Kingspiration te va abriendo el mundo y te va abriendo hacia otras posibilidades, ¿no? O sea, me imagino que ha de ser como un boom. Sí, sí, de cierta manera sí descubrí un mundo aparte, la verdad. Y digo, también es bien chistoso porque, digo, este proyecto lo empecé en el 2016, a finales, digamos, conceptualizándolo y estudiando locución, pero ya bien fue hasta el 2017, o sea, son 2 años atrás, no es, sí, 2 años atrás. Y en aquellos entonces la realidad es que, pues sí, aunque estudié locución y lo que quieras, cuando, digo, tampoco es que haya estudiado años locución, tomé 2 cursos de locución en realidad, pero cuando yo platicaba con la gente de mi alrededor, oye, voy a hacer este proyecto, pues hasta me daba pena porque se reían, ¿no? O sea, puedo decir que ahí, si esto también fue adelante, o sea, lo empujé para que sucediera, es porque sí hubo alguien que creyó, que fue mi esposo, que dijo, no, sí, dale, yo te voy a ayudar, yo te ayudo con el tema de los audios y te voy a enseñar a manejar tu blog, bla, bla, bla. Pero en general la gente, pues era así de, ay, sí, güey, ¿no? Pero hoy en día ya es diferente, porque, o sea, fíjate, 2 años más tarde, que no es mucho tiempo, pero que en realidad ahora con todo lo que sucede en el mundo digital, pues es una eternidad, ¿no? Lo que ha pasado en 2 años. Hoy, pues ya mucha gente realmente hace cosas muy interesantes apalancándose de todos los medios de comunicación y ya es súper aceptable, ¿no? O sea, ya no es raro escuchar a alguien que diga, oye, pues voy a hacer mi canal de YouTube o voy a hacer esto. Ya es como que más aceptado. Pero hace 2 años, en mi mundo, que era un mundo pues más, digamos, corporativo por un lado, o que convivía con gente con cierta preparación académica, era así, sí, güey, claro, échale, ánimo, ¿no? Es como que la gente realmente no cree en ti hasta que lo ve, ¿no? Claro, sí, o sea, me imagino que ha de estar complicadísimo, o sea, que llegues de la nada, a lo mejor con mujeres que la están armando, o sea, ahorita que me decías que con mujeres con muchísima preparación o con grandes puestos, o sea, que llegues y, oye, tengo un programa y es mi programa y yo me lo produzco y yo lo anuncio, entonces es como de pronto empezar desde cero y tener que ser tu community, tener que ser tu locutora, tener que ser tu administradora, o sea, tienes que agarrar habilidades de donde no tenías y hacerle de todo, ¿no? Uh-huh. Y sabes que, exacto, hacerle de todo, aprender, pero aparte, no te creas, o sea, yo, por ejemplo, en mis trabajos no he hablado abiertamente del proyecto porque ha habido gente que dice, ¿cómo? ¿Haces 2 cosas? O sea, eso quiere decir que no estás 100% enfocada en tu trabajo. Sí, o sea, imagínate, en serio, en lugar de que dijera, no manches, qué chido que te haces el tiempo para poder hacer tu chamba y otra cosa que te apasiona, ¿no? Es así de, no, yo no, o sea, de verdad me ha tocado sí me tocó que me dijeran, yo no creo en la gente que dice que hace 2 cosas. Porque pues realmente eso quiere decir que tu trabajo en el que estás ahorita, ¿no? En el que te paga, no lo estás atendiendo al 100%. Sí, eso demuestra que la tecnología avanza muchísimo más rápido que las mentes de las personas, ¿no? Que todavía estamos muy atorados en esa mentalidad de que, o sea, tengo que entregar mi vida a una empresa y voy a trabajar por la paga y voy a estar ahí 30, 40 años y en realidad lo que a mí me gusta, pues o lo voy a sacrificar o tiene que esperar. Pues no lo hablas tan abiertamente, pero por el otro también te ha abierto una red de contactos, claro, ¿no? Por otro mundo. Sí, y ahí quiero hacer un paréntesis tantito, nada más para retomar y por lo que comentabas de que avanza más rápido, pues en este caso la tecnología o lo digital que la mente de uno. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando en una empresa que se llama Doctoralia, en donde ya la mentalidad de la gente es otra. O sea, no es un corporativo, vaya, es un startup. Entonces, incluso la forma de pensar de la gente es bien diferente. Y me encuentro gente que hace stand-up, gente que hace breakdancing, gente que tiene sus podcasts, que tiene sus canales de YouTube, que son maestros, o sea, gente que hace de todo. O sea, la gente, o sea, este tipo pues porque a lo mejor ya son nuevas generaciones, ¿no? Ya no se conforman con su trabajo que le da paga, o sea, con su trabajo del día a día, ¿no? Buscan algo adicional que les dé exposición y que los divierta, ¿no? Sí, sí. Sí, sin duda. O sea, y creo que la tecnología nos ha abierto este mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, Oye, sí. y me gustaría también que nos platicaras, Gisela, sobre a quién va enfocado lo que haces. O sea, hoy en día cuando vas a realizar una entrevista,
O sea, más allá de platicar con la gente, tu público, ¿quién es? O sea, ¿quién visualizas tú o con quién te has acercado que veas? Ok, este es el tipo de personas a quien yo les quiero llegar. O sea, definitivamente sabemos que son mujeres, pero más allá de eso, o sea, hacia quién, qué es lo que buscas generar con The Kingspiration? Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta porque originalmente mi idea era, pues yo lo que quiero es que este material, si logro que lo escuche otra Gisela, con eso me doy por bien servida. ¿A qué me refiero con esto? Que yo estuve buscando este tipo de material por un tiempo y no lo encontré y por eso decidí hacerlo. Entonces dije, seguramente debe haber otra como yo que está buscando inspiración. Y dije, pero que a lo mejor si la escucha en inglés, le da flojera o simplemente no sabe inglés, ¿no? Entonces dije, si llego a oídos de otra que estuviera como yo buscando ese material, me doy por bien servida. Así fue como que mi punto de partida, ¿no? Pero después, dado que empecé a trabajar con mexicanas en Alemania, de ahí empezaron a salir contactos, de tal manera que en la temporada del 2017 ya hubo cierto involucramiento del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es una oficina que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues digamos que ese público se fue acotando porque en esta temporada del 2017 ya no era Mexicanas en Alemania, sino era Mexicanas Red Global, en donde pues entrevisté a mexicanas que tuvieran cierto grado académico, ya sea de maestría o de doctorado, y que estuvieran teniendo éxito en alguna parte del mundo, pero que también estuvieran haciendo proyectos en beneficio de México, sin importar que estuvieran en Holanda o en Nueva York o en que tuvieran proyectos en beneficio de México. Entonces eso, ahora sí que indudablemente hizo que el principal target del podcast fueran mujeres latinas en el exterior, fuera de sus países. Y de hecho yo no he consultado recientemente las estadísticas, pero recuerdo que sí, digamos, un buen porcentaje de la audiencia está aquí en México, como un 40%, pero el 60% está fuera de México. Principalmente está en Estados Unidos, luego está en Alemania, está en Perú, extrañamente, porque nunca he entrevistado a nadie de Perú. Perú siempre siendo la sorpresa, sí, ¿no? Sí. O sea, que de verdad que tengo que buscar a alguien de Perú, por cierto. Y te digo, sobre todo en Europa, en diferentes países, pero de Europa, y es donde se merma la audiencia. Y esto principalmente, pues porque casi todas las que he entrevistado están... Y esto porque principalmente he entrevistado a mujeres que están en Europa, ¿no? Pero entonces, volviendo a la pregunta precisa es, ¿a quién va dirigido? Pues a mujeres que busquen roles de inspiración para agarrar un poco más de confianza y como que hacer de lado esos estereotipos que tenemos de las trabas mentales que tenemos de que va a ser bien difícil que avancemos profesionalmente. La idea es tomar esos roles de inspiración y decir, si esa mujer que está triunfando, por ejemplo, Luisa Luna, que ella también forma parte de The Kingspiration, mexicana, que tuvo sus retos desde siempre, como todas, ¿no? Hoy en día está trabajando en Cisco para una operación global desde Holanda, entonces desde Países Bajos. Entonces, bueno, si Luisa pudo y la ves que tiene una vida bastante feliz, porque también parece que es una persona que puede equilibrar, ¿no? Tanto lo personal con lo profesional. Pues si ella puede, pues claro que yo debo de poder, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? Brindar modelos o roles de inspiración para las mujeres que los estén buscando, porque no todo el mundo los está buscando. Pero yo confío en que cuando tú como persona estás inspirada, realmente tus capacidades se elevan. O sea, tu capacidad tanto imaginativa como de desempeño llega a otro nivel y te hace lograr cosas diferentes, pero ¿cómo decirlo? Pero al mismo tiempo siendo feliz. O sea, no te frustra porque estás inspirado. O sea, puedes vencer muchas barreras cuando estás inspirado, ¿no? Ok, muy interesante. Y además me sorprende mucho que, vaya, tú en un inicio tenías un target definido que a lo mejor podrían ser personas como tú, ¿no? O sea, que decías otra Gisela. Pero como al ir evolucionando el proyecto también te diste cuenta que el producto podría servir
para otro tipo de público al cual no estabas considerando, apelando a esto que comentabas hace rato, que es el tema de la nostalgia, ¿no? Y algo que vaya conectando a las mujeres con México. Y supongo que ese vínculo, esa necesidad, crea mucha empatía con otras mujeres que están fuera de su entorno. Y por eso es que en Europa, en Estados Unidos, pues tantas mujeres se han sentido identificadas y conectadas y consumen este contenido, ¿no? Sí, no, y de hecho a mí me han escrito, no tienes idea, cantidad de mujeres de que les gusta el podcast, de que qué bueno que lo esté haciendo y porque pues sí, debe ser nunca he vivido en el extranjero, pero debe ser todo un reto, ¿no? Y bueno, incluso en alguna ocasión, el año pasado me tocó entrevistar a Sofía, que ella es la responsable del Instituto de Mexicanos en el Exterior, y ella lo que contaba es que hoy en día la migración mexicana, o sea, la migración mexicana tiene un gran peso del lado femenino, es decir, anteriormente y en sus comienzos la migración era principalmente masculina, ¿no? Porque se iban a temas pues de agricultura o se iban a ser obreros y sobre todo a Estados Unidos. Pero hoy en día hay un gran número de mexicanas que se van a vivir al extranjero o porque se fueron a estudiar una maestría, un doctorado, una licenciatura y terminan haciendo vida en el extranjero, ¿no? Entonces, hoy en día hay una gran migración femenina calificada. Entonces, es algo que pues yo desconocía, pero que lo fui descubriendo a través de este proyecto y pues resulta bien interesante porque, o sea, imagínate que obviamente esas mujeres que llevan un buen grado de preparación buscan desarrollo profesional y definitivamente siempre van a ser extranjeras en ese país. Entonces, digo, a diferencia de México, que a veces aquí, desafortunadamente, sí, a veces se le da prioridad a un extranjero que a un local, en otros países no, siempre va a tener prioridad un nacional. Entonces las mujeres pues tienen que luchar bastante para poder, pues ya aún teniendo la preparación, poderse colocar en puestos ad hoc a su preparación. Y justo un problema que platican es que no logran colocarse en puestos de acorde a su preparación y a su experiencia. Entonces esto fue algo muy interesante que me platicó Sofía Orozco Aguirre, que es la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, que está bastante empapada y sensibilizada en temas de migrantes, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, Gisela. Oye, y ahorita que estábamos platicando, ¿hasta dónde te gustaría llegar con el proyecto de Kinspiration? Que bueno, además de ser un podcast, pues tienen su blog, o sea, están generando constantemente contenido. Pero tú nos decías que actualmente en tu trabajo en Doctoralia, pues estás muy contenta también y quisiera saber si en algún momento te ves con el proyecto únicamente de Kinspiration o es algo que piensas seguir a la par o en algún momento integrarlo. ¿Cómo lo visualizas? Fíjate que es una pregunta bien complicada porque, o sea, a mí me gusta mucho el proyecto, pero hasta el sol de hoy lo he mantenido como un proyecto pues sin fines de lucro, ¿no? No busco obtener un beneficio económico a través de él. Dicho eso, por obvias razones tendría yo que tener mi trabajo que sí me dé un ingreso económico, ¿no? Entonces, sí me gustaría llevarlo más allá. Sobre todo a mí me gustaría empezar a lo mejor a hacer sesiones ya más grupales. O sea, mesas de diálogo donde hablemos de temas ya muy particulares y me gustaría empezar a hablar también con gente joven porque básicamente en el proyecto me he enfocado a gente ya con cierta carrera y cierta trayectoria. Ahorita me gustaría empezar a hablar con gente más joven para brindarles este tipo de material a la gente que está iniciando su carrera. Entonces, llevarlo a otra escala, por así decirlo, donde ya me tenga que comprometer más con tiempos, con entregables, donde haya a lo mejor un ingreso o gente invirtiendo, la verdad es que no lo veo así. Lo veo más bien como un proyecto, pues digamos, con un cierto impacto social, que igual lo seguiré haciendo con todo el gusto del mundo, aunque no genere un ingreso económico. No me gustaría llegar a ese punto porque ya cuando hay dinero de por medio se vuelve más como una obligación, un trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría mantenerlo así,
Tampoco estoy cerrada a empezar a generar cierto ingreso que al menos ayude a sostener la operación del proyecto, pero sí empezar ya a hablar en grupos de personas, incluso también con hombres, ¿no? Porque al final del día, hoy en día, las decisiones en las compañías y en las organizaciones son tomadas por hombres. Aunque ya hay participación de la mujer, siguen siendo principalmente los hombres. Sí, claro. Y me imagino, o sea, que por cómo se desarrollan las entrevistas y por la personalidad del proyecto, que va más en torno a generar una comunidad, ¿no? Entonces, exacto, la comunidad tiene que ser más orgánica sí, y al comprometerte tú a lo mejor con patrocinadores o cualquier cosa, pues ya se cuarta un poco, ¿no? sí, definitivamente. Y sobre todo porque, o sea, esto lo estoy haciendo, no es que sea un hobby, tampoco es un hobby, porque sí implica trabajo e implica invertirle tiempo, pero sí lo quiero hacer como algo de corazón, digámoslo así, o sea, algo hecho de corazón. Sí, claro. Oye, pues está muy interesante. Y ahorita que hablabas sobre las nuevas generaciones, sobre entrevistar a personas más jóvenes, ¿qué les recomendarías bueno, no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas, a todas las emprendedoras de closet, aquellas que tienen un sueño, una idea, pero que a lo mejor están atorados en su trabajo, que a lo mejor no tienen las habilidades, no tienen los conocimientos? O sea, ¿tú qué les recomendarías ya basado en lo que tú has logrado, en lo que tú has podido aprender con The Kingspiration? Pues yo creo que definitivamente buscar comunidad, o sea, si hay habilidades que tú no manejas y las requieres para tu proyecto, siempre va a haber alguien que quiere ser partícipe de algo. O sea, digo, y no sé si es algo que se da más recientemente que anteriormente, que la gente se enfocaba únicamente a su trabajo y listo, pero hoy en día la gente quiere ser partícipe de algo, ¿no? O sea, la gente sí busca generar un impacto y sumar a proyectos de otras personas. Entonces busca comunidad, hay muchísimas personas ayudando, muchas asociaciones también ayudando con material que te pueda ayudar para materializar tu proyecto. Yo creo que eso sería, ¿no? Y sobre todo, si tienes una idea, hazla, o sea, tienes que llevarla a cabo. Ahora sí que salga como salga, pero tienes que hacerlo y no quedarte con esa espinita, ¿no? Claro. Oye, Gisela, pues la verdad es que agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el podcast. The Kingspiration a mí me parece que es un producto que ayuda mucho a la gente, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres a poder empatizar al conocer las historias detrás de esas personas de éxito, pero también para comprender y que tal vez sí estamos siendo, sí es más difícil para las mujeres el poder desarrollarse que para los hombres, pero no nada más las mujeres son las responsables de poder lograr la igualdad, sino precisamente los hombres necesitamos también abrirnos y entender que ya este es un mundo para todos, ¿no? Entonces no Exacto. podemos cerrarnos. Y definitivamente esas historias, o sea, nos hacen entender también a los hombres. A mí me gustan mucho tus entrevistas porque nos hacen entender a los Gracias. hombres que el abrirnos para que entren las mujeres al mundo laboral, a los puestos directivos, dejarnos liderar por mujeres, no es una competencia, no es una barrera, sino que nos ayuda a tener un mundo mejor, un mundo más igualitario y un mundo más próspero, ¿no? Ujú. Creo que al final Sí. podría ser la reflexión que a mí me llega de tus entrevistas. Sí, y fíjate que quisiera rápido comentar algo como paréntesis, es que sí, o sea, el hecho de que un hombre esté consciente es muchísima ganancia porque, por ejemplo, trabajé en una compañía, y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, donde el cuerpo directivo, o sea, la mesa directiva solamente eran hombres, ¿no? Y esos hombres, ninguna de las esposas trabajaba. Entonces, una coach que se llama Gabriela Müller me decía que los hombres empiezan a concientizarse del rol que tiene la mujer dentro de las empresas cuando las esposas que trabajan empiezan a enfrentarse a temas de discriminación y las esposas platican con los esposos que son directores, ¿no? Entonces, en ese momento, o cuando las hijas también empiezan a enfrentarse a temas de discriminación o de inclusión, es cuando un hombre que tiene toma de decisión en una empresa empieza a sensibilizarse y empieza a cambiar ese chip. Pero ¿qué haces cuando en una corporación pues los hombres ni siquiera, sus esposas no trabajan o no tienen hijas o definitivamente para que lleguen a ese punto todavía les faltan muchos años para que sus hijas crezcan?
Entonces, sin duda, un hombre que se enfrenta a esa situación con su familia es un hombre más consciente, o con sus hermanas, o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí realmente por eso es que los hombres son la clave de la inclusión en general, o sea, no nada más de las mujeres, la inclusión en general. Sí, claro. Y por eso es que es tan fácil también empatizar con las personas con las cuales tú hablas, porque te cuentan las historias, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante seguir, no quitar el dedo del renglón y no detenernos ni hombres ni mujeres hasta que no solamente las mujeres, sino todos los grupos vulnerables, Exacto. todas las personas podamos tener las mismas oportunidades para poder llegar hasta donde queramos, ¿no? Entonces, sí, exacto. Te agradezco mucho, Gisela. ¿Hay algo que quieras agregar, que nos quieras platicar? Yo creo que no nos falta mucho para llegar a ese punto. O sea, creo que yo puedo ver el cambio en 2 años. Hemos avanzado un chorro como sociedad, estamos mucho más abiertos, mucho más preparados, mucho más... como de verdad el tiempo pasa, ha sido poco, pero el avance ha sido importante. Entonces yo creo que no estamos muy lejos de llegar a un balance. Sí, y de pronto nos desesperamos, ¿no? Hace rato hablábamos sobre que probablemente la conciencia no avanza tan rápido como la tecnología, pero si nos comparamos con hace 10 años, hace 50 años, hemos dado pasos de gigantes como sociedad, sí. Y eso no quiere decir que nos debamos de detener. Exacto. Pero vamos bien, y muchas veces creo que también como mexicanos o como latinoamericanos nos sentimos un poco atrás, pero la verdad es que con el tema de la tecnología, la globalización y con empresas que traen otra cultura, o sea, nos vamos emparejando cada vez más rápido, claro. ¿no? Y sabes que estas nuevas generaciones, la verdad, los millennials han de estar hartos de ser mencionados, pero bueno, no solo los millennials sino todos los que vienen detrás, están empujando. Entonces, eventualmente los espacios de trabajo van a estar dominados por estas nuevas generaciones que ya no tienen tantos tapujos. Entonces, esto va a ser rápido. O sea, en 10 años, bueno, menos, en 5, esto va a ser bien diferente, ¿no? Claro, también creo que hay que ser cuidadosos porque también creo que puede ser un arma de doble filo y de verdad yo tengo mucha intriga por ver cómo va a ser el futuro así que por las características de las nuevas generaciones. Tanto puede ser mega hiper exitoso como puede ser vulnerable. Ya lo veremos. Sí, sin duda tendrán nuevos retos, ¿no? Que ahorita no podemos ni siquiera pensar. Exacto. Pero sí, y con ayuda de proyectos como como de Kingspiration, seguramente vamos a llegar mucho más rápido a eso que hablas tú de la inclusión. Esperemos que así sea. Pues muchas gracias, Gisela, por darnos esta entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Pues los invito a que entren a la página que es www.thekeyinspiration.com. Muy bien, ¿y en redes sociales estás? Sí, pueden encontrarme con el mismo título. Dado que el nombre del proyecto es fácil, pero no tan fácil, The Kingspiration, es un nombre largo, los invitaría a que entren a la página y ya de ahí pueden conectarse a los diferentes canales de redes sociales y cualquier mensaje también pueden dejármelo en el blog o en mi correo que es gisela.cortes@thekeyinspiration.com. Ok, muy bien, perfecto. Y me imagino que también igual en Spotify. Sí, exacto, en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, en casi todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar. Perfecto, pues muchas gracias, Gisela, y mucho éxito para The Kingspiration y para ti. Gracias a ti y también mucho éxito en tu proyecto. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda. Nos escuchamos la próxima.